Hola, hola, mis chicas, chicos, bienvenidos a este vídeo, este controvertido vídeo en el que he hecho mi selección de 10 perfumes de los peores perfumes del año. Como en los mejores perfumes tenía incluso una lista un tanto más larga, pero la he resumido en 10 para no hacer sangrar demasiado. Por cierto, antes de comenzar a ver el vídeo, te pido una cosa. Si vas a ver el vídeo y te vas a enfadar conmigo y quieres, mejor no lo veas, ¿vale? Si lo ves y no estás de acuerdo con alguna de mis opiniones, recuerda que no hay que meterse conmigo. Si te enfadas conmigo, si me insultas, si me faltas al respeto, bloquearé y eliminaré del canal. Además, si tú no estás de acuerdo con alguna de mis opiniones, más que conmigo o con mi profesionalidad, da tu opinión sobre el perfume. Si tanto te gusta, explícanos el por qué. Que por supuesto, mi opinión no es ni única ni universal, y es solo una opinión. Y tú puedes no estar de acuerdo, pero cuéntanoslo. También te digo, si durante este año compraste algún perfume por esa ilusión creada, por ese hype, porque te habían dicho que era lo mejor de lo mejor, porque de tanto ver los anuncios en la televisión dijiste, esto me lo tengo que comprar, o te lo regalaron. Y cuando te lo llevaste puesto o cuando lo pusiste, dijiste, esto, una y no más. Bueno, pues también cuéntanoslo, porque en esta vida no solamente tenemos que decir lo mucho que nos ha gustado algo, sino que si ha sido un olor, un aroma insoportable para ti, también, pues oye, queremos saberlo. Incluso, aunque sea uno de esos favoritos para mí, pues cuéntanoslo. Claro que sí, queremos saberlo, yo quiero saberlo. Y opinar, siempre con respeto, no es absolutamente nada malo. Ahora sí, comencemos. El primer perfume con el que quiero comenzar esta lista es de los últimos que he probado precisamente por el hype que tenía el perfume y por lo mucho que me decían, esto tienes que probarlo. Y ya está haciendo daño a algunas opiniones. En fin, el perfume de Teriac de La Taza. Había obviado el probarlo, el tenerlo durante bastante tiempo. O sea, que me hice la loca para no probarlo ni testearlo. Cuando por fin llega, veo que es un perfume extremadamente dulce y empalagoso. Las comparaciones que se le hacen con el perfume de La Belle de Jean-Paul Gaultier o el perfume del Mercader de Venecia son una comparación totalmente fuera de sí, o sea, imposible. No me digas que este perfume se parece a ello. Lejos de la cantidad de notas que nos cuentan, caramelo, almendra, chabacano, pimienta rosa, miel, ruibarbo, flores blancas, rosa, cuero, vainilla, almizcle, vetiver y ládano, es un perfume con un extra, extra, extra de miel. Muy empalagoso. Vamos, yo creo que entre la miel y el caramelo que tiene, porque para algunas personas es muy acaramelado, para mí es una miel empalagosa a más no poder. Creo que es como un despropósito total que lejos de ser, bueno, ya nos costó en su día incluso adaptar el olfato al impacto olfativo que nos creaba el perfume de Scandal, pero que aún así tiene su... lo puedes desgranar olfativamente. Pues esto es el extra del todo. O sea, que directamente cuando yo me pongo este perfume, teniéndolo en cuenta entre los perfumes Gourmand, creo que es un despropósito total. Y realmente yo muchas veces cuando me pongo ante este tipo de perfumes, los tengo en la mano, veo que me sirven para hacer fotos para Instagram, porque es muy bonito, para fotos perfecto, pero luego dices, cuando yo salga y me ponga un perfume, aunque sea un perfume gourmand, que me gusta para mí, para impresionar, para recibir halagos, como decimos muchas veces, o para yo sentirme cómoda, ¿voy a utilizar este perfume? Pues, sinceramente, no. Por lo cual, al final, este es uno de esos ejemplos para mí de los perfumes árabes que han tenido mucho hype, pero que no. Y me da igual el nombre del perfumista que esté detrás. No, no es un buen perfume para mí. Por cierto, todas las reseñas de estos perfumes están publicadas en el canal, sus reseñas, sus opiniones, duración, intensidad, opinión completa, nos guste o no, lo tenéis en el canal. Seguimos con Flora Gorgeous Orchid. Bien, de Gucci.
Bueno, ya de por sí esta colección de Gucci, o nos encontramos algunos que son muy monotemas en tipo de flores o incluso frutitas, em, pero hay algunos que son un poquito mejores y otros que dices, ¿y esto para qué? O sea, yo diría que son la línea de perfumes que más baratas le sale a Gucci por el tipo de composición que tiene. ¿Qué tengo yo con el Gorgeous Orchid? Bueno, creo que este hype de este perfume comienza a causa de la publicación en una página de perfumería muy conocida por todos, que quien lo habló por primera vez decía que tenía un regustillo de plátano. Entonces, por muchas partes ya se empezaba a decir que era una vainilla con plátano, vainilla con plátano y vainilla con plátano. Y yo dije, ahí va, pues si tiene plátano, que es una nota curiosa, chula dentro de los perfumes, que no se ve demasiado, pues digo, oye, pues quizá es la releche, vainilla con plátano. Obviamente, no. Desde luego, lo que fue esa publicación estaba, a ver, quizá y la persona que lo probó en aquel momento, para ella sí tenía plátano por esa cosa de que cada uno, tú y yo, cuando probamos un perfume, podemos sentirlo de forma muy distinta, totalmente. Pues no tiene plátano. Yo lo compro, digo, pero ¿qué es esto? Y no es solamente por la decepción de no encontrar plátano. No, 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 es que me encuentro otra vainillita. O sea, de verdad, eh, es que es como decir, ¿tú vas a pagar un X por otro perfume de vainilla? De verdad, o sea, Gucci aquí en este perfume, es que no, es que dices, ¿cuántos perfumes de vainilla? No tiene nada de especial. Es otro perfume más de vainilla y es que no se puede decir mucho más. Está todo dicho. En fin, luego nos vamos al perfume de Gaultier Divin Le Parfum. Ya el año anterior os dije, no me vuelvo a comprar el Divin ni loca. Y ya en su momento había gente que me escribía en las opiniones del anterior perfume, Isa, ¿cuándo vas a comprar y reseñar el Divin? Digo, no, no lo voy a comprar directamente. Pero ¿qué pasa? Que tarde o temprano pues me mandan alguna muestra y eso fue lo que pasó. ¿Y con qué me vuelvo a encontrar? Mira, nos dicen notas solares, azucena, frangipani, notas saladas, ámbar y benjuí. Y ya casi me da un algo al probar el anterior perfume, como que de repente me llega la muestra de este. ¿Y cómo es este? Igual que el anterior, solo que potenciado. Sí, 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 olvidaros de la diferencia de notas. Es que al final terminas teniendo un perfume avainillado, con tonos, sí, esos tonos florales, lo que son la presencia de esas flores es un poquito escasa, pero es un avainillado con nota salada que te da un regustillo que a mí me da un asquete que no puedo con él. Madre mía, mejor no que no me hubieran mandado la muestra, pero bueno, lo hicieron. Pero bueno, y sabiendo lo que sabían, pero bueno, ¿qué os digo? Este perfume es para gustos muy específicos. Lo muy específico quiere decir que te tiene que gustar la nota salada, pero es un riesgo porque dentro de lo que es este perfume, bueno, pues como muchos hay gustos particulares y tal. Te deja un regustillo salado que yo he leído todo tipo de opiniones en la propia reseña del perfume, las cuales no voy a reproducir, pero simplemente lo dejo en el que para mí este tipo de composición con nota salada mezclada con notas dulces me da un mal sabor. Sí, sí, es que del olfato se te va el gusto y me revuelve el cuerpo, de verdad, así lo digo, me revuelve el cuerpo. ¿Tú te has tomado alguna vez un café con sal? ¿Te has equivocado a la hora de hacer las natillas y en lugar de azúcar le has puesto sal y luego lo has descubierto cuando le has metido la cuchara? Pues exactamente eso, no sé, yo no podría vivir con un perfume, si quitaran todos los perfumes y dejaran solamente este, vamos, directamente olvidaba los perfumes. De ahí nos vamos al Marshmallow de Kayali. ¿Cómo huele? Huele muy bien. Sí, sí, que huele muy bien. Y es una recreación perfecta, muy buena de lo que son esas nubes que en muchos sitios, las nubes de azúcar, que en muchos sitios se llaman los marshmallow, también los llaman bombón. Es que depende, ¿vale? Aquí son las nubecitas. En fin, este perfume efectivamente huele muy bien. Pero, de verdad, aquellas personas que a veces dicen yo no me gasto 3 euros en un perfume y de repente descubren este
y se encuentran con el perfume que más halagos les dan, el perfume más rico del mundo y todo eso, de verdad, que hay perfumes, o sea, de verdad, mirad, soy en Fragrantica los perfumes con los que se le comparan. Perfumes baratos. Es una composición que ya está más que utilizada y encima, a ver, que Cayali no tiene una duración inmensa, que no, y más todavía con un perfume que tiene tanto sintético, ¿vale? O sea, en fin, es que, ¿qué voy a decir que no he dicho ya en la reseña de este perfume? En la opinión cuando llegó el perfume en el unboxing. Os lo he dicho todo, de verdad. Creo que es un despropósito de lo sencillo, de lo ya conocido y que este perfume va a tener y ha tenido y está teniendo mucho hype porque se le ha hecho una campaña principalmente en redes brutal, brutal. En muchos países Kayali montó una fiesta en la que obviamente salían con una bolsita con este perfume, con muchos packs, han enviado perfumes a montones de influencers que no son ni siquiera del mundo de la perfumería, sino otro tipo de influencer. Entonces, claro, le mandan a un influencer muy famoso que previo pago este perfume que no tiene ni que ser de perfumería, como digo, simplemente un influencer de 3 millones de seguidores, de 10 millones de seguidores, yo qué sé. Te lo anuncia y ya es top venta. Eso es marketing, ¿vale? Marketing para un perfume de marshmallow que hay montones, montones y de los baratos. En fin, venga, no vamos a hacer un monotema de Kayali, que a mí esto me exaspera. Nina Ricci. Ay, madre. Bueno, no es que se pueda decir que, obviamente, vuelvo a decir, en este caso no es un perfume de esos que, como digo con el de Gaultier que me da asco, perdón, pero, ay, ¿qué digo? Venus de Nina Ricci. Me falta mucho, por favor. Yo entiendo que cuando sale un nuevo lanzamiento, un nuevo perfume, muchas veces sale con un aroma casi básico. Unas pocas primeras notas, porque lo que tienen pensado es que en su próxima evolución, pues sí, en esos flankers de repente nos sacarán el Venus Intense, el Venus Elixir, el Venus Le Parfum, porque son lo que ya, lo que solo y únicamente utilizan después de un primer nombre. Han trabajado en una botella muy bonita, pero, nos ponen una composición que dices, yo la verdad que cuando vi esto digo, esperaba más. Magnolia jazmín, mandarina, hojas de magnolia, vainilla y pachuli. ¿A qué huele? A magnolia. A una magnolia floral, una magnolia fresca, ligeramente vainillita, y ya está. Y ya está. O sea, me acordé incluso de marcas ahí de diseñador que no son especialmente caras, que tienen perfumes de magnolia, que digo, ¿y esto es? O sea, ahora mismo, bueno, la verdad es que no veo una campaña publicitaria brutal como están haciendo en televisión otras marcas a las fechas en las que estamos, pero es que se han quedado cortos. O sea, 3 perfumistas para crear un perfume que huele principalmente a magnolia, 3 perfumistas. Yo me imagino que lo crearon en la primera hora y después ya los siguientes días del mes estuvieron yéndose a comer juntos, porque no entiendo que haga falta 3 perfumistas para la creación de este perfume, porque es de verdad muy sencillo. No es olfativamente impactante y solamente será un éxito en ventas si este perfume se le hace una campaña brutal, si se marca a todas las vendedoras como que es un perfume que tienen que vender y lo venderán a saco, pero realmente si tú te pones a buscar en una perfumería, hay perfumes extremadamente más impresionantes que este. Va a resultar además muy floral en un momento en el que lo que más se vende es lo gourmand. Y no digo que también este perfume tenga que ser dulce, que no, que ya sé que muchos ya estamos empezando a estar saturados de lo gourmand, gourmand, gourmand. Pero si pones un extra floral en un momento en el que casi todo lo que está entrando es lo dulce,
cuidado que aquí nos quedamos un poquito en el limbo de las ventas. Espero que en ediciones próximas este perfume evolucione y nos dé mejores y más sorpresas. El otro perfume, solamente he puesto 2 perfumes de perfumería árabe que a mí me han decepcionado, pero mucho. Y este es el segundo perfume de La Tafa, Mayar Natural Intense. Mirad, mandarina, melón, higo, agua de coco, flor de loto, lirio, nenúfar, perdón, jazmín, ambroxan, almizcle, vainilla y sándalo. Madre mía. Si tú ya sin escuchar opiniones lo ves o alguien, oye, u opiniones, porque hay gente que si no le dicen que tiene una nota extra, no la huele. Hay quien no huele la nota que tiene de verdad y si le dicen que tiene higo, llegan y te dicen que es solo un perfume con higo, porque leen las notas y no las huelen. Bueno, pues si tú lees este perfume, incluso veías las fotografías y eso dices, madre mía, me voy a comprar el mejor perfume de higo, o el mejor perfume de melón, o cualquier cosa. Ahora, cuando lo compras y lo hueles, lo primero que hueles es la menta. La menta totalmente, o sea, sí tiene, es un perfume mentolado, aromático, con toques florales. Las frutas le dan matices, pero no es lo más importante porque marca mucho la presencia aromática. Para que lo entendamos mejor todavía, por eso es un perfume que no se compara con perfumes especialmente dulces, porque la comparación con los perfumes de Jean Paul Gaultier es totalmente errónea. Yo la había leído y la había puesto incluso en uno de esos vídeos en los que pongo 10 perfumes parecidos a, porque había gente que lo comparaba con ese perfume, pero es un error total y que yo misma caigo en ese error. Como te digo, lo comparan con el perfume de Acqua di Gioia porque ese perfume de Acqua di Gioia resulta que sí es un perfume mentolado, pero tampoco es un top ventas. O sea que en este momento, si tú te lanzas, mucho cuidado, como os digo siempre, cuidado porque si nos lanzamos a comprar perfumes por ciertas opiniones o comparaciones que evidentemente son erróneas, nos vamos a encontrar que compramos perfumes que nos llevan a la decepción total porque alguien simplemente lo ha descrito con las notas que le cuentan y no le ha puesto el olfato. Y ya hay que tener mal olfato para decir, este perfume no es mentolado. Porque, bueno, perdón para quien no le huele la menta, que siempre hay unas pituitarias que no lo captan. Pero bueno, pues venga, al siguiente que luego se enfadan contigo. Mira que me duele tener que meter a Givenchy en esta lista. Pero con este perfume me pasó de lo peor de lo peor. Eh, y es encontrarme con un perfume que tuve que devolver. Sí. Amo Le Interdit. Recuerdo en una de esas preguntas que tengo que además hacer el sort de qué perfume de mi colección nunca me desharía y ese, por ejemplo, es sin duda el Le Interdit normal, el normal. No me preguntes cuál me gusta. No, 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 el normal. Y de repente, bueno, pues como siempre voy comprando las novedades y cuando compro esta novedad, Le Interdit Tuberose Noir, me llega y me llega con una muestrecita. Digo, oye, estaba tan ansiosa porque me encanta la flor de nardos. Te lo prometo, me encanta la flor de nardo. De repente me llega y me llega la muestra. Me pongo la muestra y digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, por mucho que me guste el nardo y sé que Le Interdit tiene flores de nardo, de repente Le Interdit saca un monotema de nardos, que es un bombazo de flor de nardo, tan fuerte y condensado y encima como potenciado por ese fondo de café junto con madera, que digo, esto no es Le Interdit. ¿Esto qué es? ¿Un Gucci Bloom con café y madera? Esto, o sea, que había perdido toda esa identidad del Tuberose Noir. Y fíjate que podríamos hablar del último Le Interdit, que muchas personas, igual que yo, opinan que se les ha ido la olla con ese perfume. Muy, sí, hacia la perfumería nicho, muy unisex, pero no lo he metido aquí porque aún así ya es especial, particular. Pero esto digo, vamos, se les fue la mano con 3 kilos de nardo,
totalmente olvidándonos de lo que era el Interdit y, y no es esto lo que tratas de encontrar en un perfume y estoy segura de que aún así el Interdit o de Parfum, el de siempre, va a seguir siendo y teniendo más ventas que ninguna de las otras versiones que han creado porque es el mejor. En fin, seguimos. Prada. Prada con Paradox Virtual Flower. Madre mía. Mirad, con Prada, con este Paradox, yo fui la primera que dije, seguro, a ver, el primer Paradox es sencillo, digamos, obviamente huele bien, huele rico, pero es sencillo en su forma. Y yo, como siempre, pues además, sí, lo criticas, pero le das ese voto de confianza pensando, es un perfume que va a oler bien, que huele bien de por sí y que estaba segura de que, hombre, iban a salir variedades y va a evolucionar. Lo que pasa que creo que ha ido a menos, porque, a ver, este Prada Paradox, bergamota, jazmín, nerolí, almizcle y almizcle ambreta. Recuerdo que cuando sacaron las primeras imágenes de este Virtual Flower, aparecía con esa flor blanca de fondo que no me acuerdo cómo se llama esta flor, porque existe esa flor, no es virtual, sino que existe esta flor blanca. Y ya de por sí hablaba con personas y tal y decíamos, oye, pues quizá es que no nos cuentan todas las notas y cuando aparezca este perfume resulta que tiene un algo de especial. Bueno, pues, ¿qué pasa en las flores virtuales? Que las ves pero no las tocas, que las ves pero no las hueles. Pues eso es lo que pasa con este perfume, que al final, cuando tú hueles este Virtual Flower, sigues oliendo a un perfume con nerolí, almizcle, muy almizclado, eh, mm, con jazmines, fresco. eh, ¿Pero qué tiene? ¿Qué tiene? Se ha venido a menos. O sea, de verdad, ahora mismo, de los Paradox, me puedo quedar con el primero, me puedo quedar con el segundo, que creo que fue el Intenso Le Parfum, ya no sé qué le pusieron, pero esto dices, ya es niño, no hemos evolucionado a mejor. ¿Qué leches es esa flor virtual que habéis pagado a alguien solamente para que nos haga una imagen? Y si lo ves, te lo imaginas, ¿no? Bueno, pues todo está en nuestra cabeza y realmente es uno de los Paradox más simples, más sencillos, que bueno, pues sí, para las personas que les gustan los perfumes más light, ¿no? Pero dices, es que para esto, pues volvemos a lo mismo, te vas a una perfumería y hay tantos otros perfumes que van a captar antes tu atención olfativa que este va a terminar pasando desapercibido totalmente. Mi opinión. ¿Y con qué seguimos? Carolina Herrera. Carolina Herrera, igual que uno de de sus perfumes estaba entre mis favoritos en el top 10 mejores perfumes, que si no lo has visto al final del vídeo te dejo la proposición flotante, ahí flotando para que si quieres ir a verlo lo veas. Pues igual que estaba en ellos uno de los mejores, también lo pongo uno en los peores. Creo que como se ven obligados a sacar sí o sí 3 o 4 Good Girl al año, porque es que ya nos sacan 3 o 4, entre un Good Girl para verano, un Good Girl de edición especial, edición limitada, o... Es que, ¿cuántos Good Girl? Bueno, aparte de que nos están bombardeando con los tacones y poniéndole colorcitos, ya ha llegado el punto en el que tú lo hueles y dices, esto no es Good Girl. Ya ni siquiera entrando en la colección Very Good Girl, sino que dices, esto no es Good Girl, ya no tiene ese ADN, ya no tiene esa fuerza, y más todavía cuando te vas a esta versión Good Girl Black. Perfume con bergamota, almendra amarga, peonía, ylang ylang, jazmín y cumarina. ¿Qué tenemos? Un perfume de florecita suave. Un perfume de florecita suave, que tú lo pruebas y dices, esto no tiene ni esa fuerza de identidad, ni ese carácter de un perfume Good Girl. Hay que pedirles, pues saca un nuevo perfume. O revive uno de esos perfumes de las otras líneas, que Carolina Herrera tiene líneas muy bonitas, de los Carolina, que eran perfumes florales, delicados, pues ponlo este mismo perfume, este mismo olor, ponlo en uno de esos perfumes, en una de esas otras líneas. Pero no lo identifiques con Good Girl porque no tiene absolutamente nada que ver.
Luego, posteriormente, sacaron la versión Good Girl Blush Elixir, que ya le subían un poquito ese carácter, que era un tanto mejor, pero que dices, vale, pues eso. Este para mí, otro de esos perfumes para personas que les gustan lo suavecito, y no es malo, vuelvo a decir, este perfume tampoco es malo, huele rico, pero yo creo que el error está en la ubicación, está mal ubicado, está mal pensado en cómo y dónde lo han colocado por eso, en fin. Y quiero terminar, si este ya es el 10º. ¿Vas bien? Relájate, relájate. Tú escribe, como digo yo, cuando se te pase el enfado de todo lo que he dicho, escribe la opinión, pero con tranquilidad, no te enfurruñes conmigo. Eh, este perfume de Jo Malone, Sunlit Chirimoya, es un mal perfume porque a los creadores de este perfume les hace falta comer más chirimoyas. Mira, al menos aquí en España hay chirimoyas. Creo que quien más, quien menos las ha comido. Yo soy una loca de las chirimoyas. Una loca de las chirimoyas. Cuando llega la temporada, me hincho. Y mira que una vez, al abrir una chirimoya debajo de unas pepitas, me encontré gusanitos. Sí, te lo prometo. Se movía la chirimoya, estaba viva. Y la vi después de haberme metido en la boca varias cucharadas de la fruta, porque se come con cuchara. Y dije, proteína, da igual. Ya cuando le vi que se movía, que estaba viva la chirimoya, la tiré. Y aún así, vuelven a llegar las chirimoyas y yo como chirimoyas. No la he aborrecido por esa es dura experiencia. Ahora bien, como te digo, si la has comido, la has probado, además sabes que es una fruta con un sabor ligero, muy suave. Diríamos, hay personas para quien puede ser insípido, pero es una fruta con un sabor muy ligero y particular. Obviamente, el olor de la chirimoya se crea sintético, porque es una fruta tan carnosa que no se puede extraer su aroma de forma natural. Con lo cual, si tú la has probado y pruebas este perfume, dices, esto no huele a chirimoya. Lo han hecho con bergamota, esa supuesta chirimoya, pera, haba tonka y bálsamo de copaiba. ¿Qué pasa? Que huele bien a un perfume fresquito, creo que lo que más puede tener es pera, fresco, fresco y ya está, fresco. Es que no, es que ligero, fresquito, frutal. Es que no se puede decir más. Pero ¿huele a chirimoya? No. Es como veíamos antes los perfumes que decían que tenía plátano, pues no tiene plátano. El perfume que es de higo, no, porque huele más a otra cosa. No, pues esto huele a chirimoya. No. Y si a ti te venden o nos ponen en la nariz diciendo tanto el nombre como en las notas de que es un perfume con olor a chirimoya, lo compras, lo hueles y dices, pues huele a cosas, pero no a chirimoya. Entonces, la decepción de este perfume tampoco es porque sea malo, sino porque nos venden un algo que no está bien a la hora de decir lo que se supone que tendría que oler. Entonces, no. Yo creo que ya es la segunda vez que Jo Malone saca un perfume con olor a chirimoya y yo le diría, ríndete, porque si no se puede, es como en la película de el perfume, que trata de sacarle el olor a los hierros, al cobre, que no, ríndete, si no le sacas el olor, déjalo, ponle otro nombre, ponle Sunli de Perita en lugar de chirimoya, porque no huele a chirimoya. Ay, madre mía. Me he quedado a gusto, más o menos, porque como ya te digo, he dejado unos cuantos perfumes en el tintero que digo, vamos a dejarlos, venga, que dentro de lo que cabe les damos un descansito. Sí, ha habido más perfumes malos este año, ha habido más desilusiones, más perfumes que cuando los compras, los hueles, dices, ¿y esto qué es? A veces, todo creado por mucha publicidad, a veces creado por ese hype de, hombre, pues si fulanito habla bien de este perfume, ¿cómo voy a decir yo que es malo? A veces, bueno, muchas razones por las que al final nos venden un perfume, nos crean mucha ilusión, pero piénsalo, ¿qué perfume te has comprado que te lo pusiste una vez y no lo has vuelto a usar? Tú cuando dices de salir con tus amigas, con tu pareja, ¿qué perfume te pones?
¿Qué perfume al final se queda ahí entero cogiendo polvo? Muy bonita la botella, pero ahí está. Pues esa es la realidad. Ese perfume tiene algo que al final no te lo pones. Y cuando un perfume no lo utilizas con ganas y deseo, es porque realmente algo te dice que no te gusta. Es así. Admítelo, piensa en por qué no te gusta y cómo no, pues cuéntanoslo. Bueno, yo me he explayado y me he desahogado bien, así que ahora, si quieres, cuéntanoslo tú. Un besito enorme. Hasta pronto.